Bueno, pues tenemos a Belén Manrique con nosotros. Ya os comenté que este año, Vocación a la Misión, vamos a ir trayendo a laicos que han estado en misión, y para que nos cuenten su testimonio un poco por la carta pastoral de nuestro arzobispo, donde hace bastante hincapié en los laicos, ¿no? Belén ha estado 6 años en Etiopía como misionera madrileña. En el 2009 tuvo su primera experiencia de misión y ahí ya pues el Señor fue tocando su corazón, ahora nos contará. En el 2011 se planteó el discernimiento vocacional como misionera y en el 2015 se fue sin billete de vuelta a Etiopía, ¿vale? Y entonces estuvo pues esos 6 años. Ella estudió periodismo y ahora está estudiando, es estudiante de ciencias religiosas. Así que fenomenal. Nos alegra un montón que ella nos acompañe. En esta casa se la quiere mucho, como a todos los misioneros, pero a Belén se la quiere un poquito más. ¿Por qué? Pues porque se la ganó. Y bueno, pues eso es. Os dejo con ella y seguro que es bastante interesante, así que prestad mucha atención. Todo tuyo, todos tuyos, todas tuyas. Todos tuyos. Bueno, a ver qué os cuento. Y llevo, muchas veces daba mi testimonio, pero hacía tiempo que no lo daba, entonces estoy como desentrenada ya. ¿Qué os cuento? Vamos a ver. Yo me empecé bueno, yo soy de una familia creyente, soy de Madrid. Me he criado siempre en la iglesia, pero bueno, es verdad que como todos yo creo, pues estás en la iglesia pero estás en el mundo también, entonces nunca jamás me planteé ni ser misionera ni nada, ¿no? O sea, yo mi plan de vida siempre tuve muy claro que era que me quería casar, tener una familia y ya, no pensaba más allá. Lo único que quería casarme, eso lo tenía clarísimo, no me planteaba más en la vida, ¿no? Pero es verdad que a la vez, pues hubo un momento, con 14 años, con 14, 15, en mitad de mi adolescencia y de, pues como todos los adolescentes, el que lo único que quieres es encontrar el novio de tu vida, el hombre de tu vida y tal, pues un día ocurrió una cosa que ya ahora, años después, me doy cuenta de que ya el Señor empezó a actuar, ¿no? Y a llamarme como para otro camino del que yo estaba muy centrada, que fue que en el colegio, en tercero de secundaria, en tutoría, pues el tutor había estado de misiones con los hermanos de La Salle. Él no era creyente, pero había estado de misiones con los hermanos de La Salle y había vuelto muy impactado, ¿no? Había estado creo que en la India y había vuelto muy impactado por la lepra, o sea, la realidad que había conocido de lepra y tal. Y entonces, pues, esa tutoría nos puso un vídeo de la pobreza en la India, imágenes de la pobreza allí, de los niños mendigando en las calles, y al final del vídeo era un vídeo que contaba que el cantante Nacho Cano, tenía una ONG allí para sacar a niños de las calles, sacarles de las calles, acogía a niños de la calle, ¿no? Entonces el vídeo era de Nacho Cano y su ONG, y al final del vídeo salían las hermanas de la Madre Teresa. No sé por qué, porque debe ser que a lo mejor Nacho Cano las ayudaba a ellas, pues en su misión y tal. Y entonces, pues yo cuando vi esas imágenes de la pobreza en la India, de esos niños mendigando, pues me impactaron muchísimo. O sea, para mí fueron como un impacto súper fuerte. Yo estudiaba en un colegio de La Salle, que son misioneros, y me habían hablado de las misiones y había visto imágenes, pero no sé por qué ese día como que esas imágenes me impactaron de manera especial. Y como que tuve una claridad muy fuerte de yo decir que, o sea, de darme cuenta de que yo tenía que ir a ese sitio. O sea, yo como que mi realidad era aquella, lo que estaba viendo. Tenía 14 años y lo vi clarísimo. Yo tengo que ir allí. Y pues, o sea, ¿cómo puede ser que exista esta pobreza tan fuerte cuando aquí vivimos tan bien? O sea, como que ver esas imágenes a mí me sacó de la burbuja en la que yo vivía, de, pues eso, como vivimos aquí en Madrid, ¿no? Una burbuja de comodidad, y de repente darme cuenta de que existía otra realidad en pleno siglo XXI, que cómo era posible que hubiera niños pequeños mendigando en las calles. O sea, fue un choque tan fuerte que dije, no, yo tengo que ir allí, yo tengo que salvar el mundo, ¿no? De esta pobreza. O sea, ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo y yo aquí viviendo tan cómoda? No, me tengo que ir.
cuando acabó el vídeo, la tutoría, pues claro, ya volví a mi realidad y de repente dije, a ver, Belén, o sea, ¿dónde vas a ir tú? Tienes 14 años, o sea, lo que tienes que hacer es acabar el colegio, eso es un sueño imposible, tú nunca te irás a la India, tu realidad es otra, o sea, olvídate, ¿no? Entonces ya como que después de esa clase, no sé, se me olvidó por completo y enterré ese recuerdo. Pero años después, cuando ya estaba en la universidad, yo estudié periodismo. Estando en la universidad, bueno, yo soy mi familia somos del Camino Neocatecumenal, y unas personas de mi parroquia pues me cuentan que este verano se van a ir de misiones a la India, a Calcuta. Y entonces yo, cuando escuché aquello, de repente aquel recuerdo que yo tenía enterrado en mi memoria me volvió y dije, ¡ah! A Calcuta, pero si ahí tenía que ir yo, o sea, de repente me acordé de aquello y dije, si yo quería ir a Calcuta desde que tengo 14 años, ¿cómo que tú vas a ir? No, yo también tengo que ir. Resulta que esta amiga que me lo dijo no quería que yo fuera con ella, porque quería ir sola, quería vivir sola una experiencia de misión. Entonces me empecé a decir, no, tú no puedes venir. Y yo, ¿cómo que yo no puedo ir? Si yo llevo desde los 14 años queriendo ir a Calcuta. Entonces, bueno, al final me apunté a ese viaje, aunque mi amiga no quería que fuera con ella, y fue mi primera experiencia de voluntariado, que yo o sea, no me lo había planteado nunca, pero cuando escuché Calcuta, pues como os digo, ya, o sea, fui, ¿no? Y estuvimos un mes con las Hermanas de la Madre Teresa en Calcuta, y esa experiencia, en cuanto a la misión o la pobreza, quizás no me impactó tanto, porque yo ya lo había visto en aquel vídeo y entonces es como que me encontré con lo que ya había visto, pero sí me impactó muchísimo conocer la vida de las hermanas de la Madre Teresa, y compararme un poco con ellas, porque yo me di cuenta, viendo a las hermanas cómo vivían, que habían entregado su vida por completo al Señor, que vivían completamente entregadas al Señor, a la misión, a los pobres, que una vida durísima, ¿no? Con el calor de Calcuta, con ese caos, esa pobreza, todo. Y entonces yo me comparé con ellas y dije, pero vamos a ver, Belén, o sea, tú te consideras cristiana y mira cómo vives tú, que vives para ti misma completamente, siempre buscando pasártelo bien, siempre buscando la comodidad, y cómo viven estas mujeres, ¿no? O sea, completamente abandonadas, no tienen un segundo para ellas, no tienen nada, o sea. Y entonces eso fue para mí, y como pues verlas rezar, ¿no? Pues yo qué sé, el tener que levantarme a misa, yo jamás, o sea, lo de ir a misa a diario, lo de tener que madrugar por rezar, o sea, no, yo era una pagana disfrazada de católica, pero una pagana. Entonces, todo eso me supuso un choque, que tengo que madrugar para ir a misa, que ¿qué? O sea, al principio me rebelaba, los primeros días ni iba a misa, o sea, bueno, pero luego ya como que fui entrando, ¿no? Y esta vida tan fuerte de las hermanas me llamó. Pero a la vez yo decía, no, pero vamos, yo monja ni de broma, porque esta vida es durísima, o sea, esto no es para mí, esto es muy duro. Entonces yo volví con la conciencia muy tranquila, que me encantó la experiencia, pero yo pues no seré monja ni nada parecido, porque esta es una vida muy dura. Y nada, volví a mi vida mundana, digamos, ¿no? Pero es verdad que ya a partir de esa experiencia yo vi que noté un cambio en mí, o sea, ya el Señor como que empezó a actuar. Y ya pues de repente salía de la universidad y como que de repente me acordaba que, uy, pues ahora hay misa, pues podría ir a misa. Pero mi lado malo decía, ¿tú qué vas a ir a misa, Belén? O sea, que entre diario, que no, olvídate. Y entonces empecé como a tener ya la voz del Señor me iba llamando, ¿no? A veces iba a escondidas, que no me viera nadie, porque me daba como vergüenza, como, no, yo no voy a misa, yo tal. Y así pasaron los años hasta que acabé la universidad. Bueno, yo tenía muy claro que cuando acabara la universidad me quería ir a aprender inglés al extranjero, y entonces me fui a California para aprender a hablar inglés. Y esa experiencia en California, pues ya digo que también fue como otra experiencia de misión, porque pues fue salir de mi entorno. Además yo, como soy así, me fui a la locura completamente, es decir, sin casa, sin nada, porque soy un poco así. Ya, menos mal que ya el Señor estaba ahí ayudándome, porque bueno, pues conseguí del caído del cielo un lugar donde vivir y todo. Y resulta que el lugar que me consiguió para vivir estaba en pleno centro de San Francisco, que en Estados Unidos, bueno, un poco aquí empieza a ser así, ¿no? Pero las ciudades, sí, mucho lujo, pero el centro de las ciudades están llenas de pobres.
Y entonces yo me di cuenta, de repente aterricé en una calle en pleno centro de San Francisco, que es que aquello parecía Calcuta. Ese es el primer día que salí a la calle y dije, pues estoy en Calcuta. O sea, pobres, muchísimos, drogadictos, alcohólicos en las calles, heridos de guerra, estas personas que habían estado en la guerra de Vietnam, de donde sea, que se quedan tocadas psicológicamente y acaban en las calles desahuciadas. Había muchos centros sociales. Y entonces, pues como que yo me daba cuenta que a mí todo este mundo de la pobreza me llamaba muchísimo, ¿no? Y en San Francisco lo notaba, o sea, que a mí me tiraba mucho esto. Yo quería hablar con esa gente, no podía porque yo no sabía inglés, intentaba hablar con ellos, no me podía comunicar con ellos por el inglés, pero yo notaba ya que me tiraban. Pero aún así, pues como yo seguía con mi cosa de no, yo me quiero casar, tal, bueno, pues allí en San Francisco me enamoré de un chico, tuve una relación muy bonita con un chico, pero que no funcionó. Y a la vez que no funcionó, que se acabó la relación con este chico, pues perdí el trabajo que tenía, que estaba cuidando de unas niñas por una serie de motivos. A la vez me quedé sin casa porque estaba viviendo en esta casa en la que cuidaba a los niños, no tenía dinero. Y entonces de repente me vi pues a 1.000 kilómetros, a 2.000 kilómetros de mi casa, sin nada, sin novio, sin casa, sin trabajo, sin dinero. Perdí a mis amigos, los que tenía allí, porque eran en común con el novio, entonces ya no les podía ver. Y entonces, pues, o sea, yo veo que fue una situación que el Señor permitió totalmente como para decir, mira, ya, o sea, ahora ya vas a conocerme y ya vas a dejar todos tus... que yo buscaba la felicidad hasta ese momento en la fiesta, los amigos y los novios, o sea, entonces como que el Señor dijo, mira, se acabó, ni fiestas, ni amigos, ni novios, ni nada, ahora me vas a mirar a mí y me vas a conocer, ¿no? Y entonces recuerdo pues un domingo andando por las calles del centro de San Francisco diciendo, ¿yo ahora qué hago? O sea, ¿a dónde voy? No tengo casa, no tengo nada. Y entonces por primera vez dije, bueno, esto o me saca de aquí el Señor o no hay de dónde, ¿no? O sea, todo lo que yo había apoyado mi vida se me derrumbó en un fin de semana. Entonces, o me apoyo en el Señor o aquí nadie me saca de esto, ¿no? Y entonces pues me fui a una iglesia a llorar al Señor. Estuve un fin de semana entero llorando al Señor y a la vez pues tuve una experiencia de que el Señor efectivamente estaba ahí, ¿no? Porque ya hasta ese momento no había tenido una experiencia fuerte, un encuentro personal con el Señor. Sí, estaba en la iglesia, como os digo, en una comunidad del camino, todo, pero era todo de oídas, ¿no? No había tenido un encuentro personal. Y entonces gracias a esa experiencia pues empecé a ver que realmente Jesucristo estaba vivo, ¿no? Y que estaba ahí conmigo y entonces, pues, en medio de no saber qué hacer ni por dónde tirar, yo había buscado ya a las hermanas de la Madre Teresa en San Francisco para hacer algún voluntariado con ellas y no las había encontrado. Pues este día que yo estaba tan así, volví a buscarlas y justo este día las encontré, ¿no? Y entonces empecé a ir a rezar con ellas todos los días a la adoración, que no lo había hecho jamás, desde Calcuta, porque no me quedaba otra, claro, o sea, agarrarme a rezar porque no tenía otra. Y entonces puedo decir que en 15 días rezando el rosario con las hermanas de la Madre Teresa en la adoración, en cada misterio le pedía una cosa al Señor de lo que necesitaba, en 15 días me lo dio todo, caído del cielo, o sea, un trabajo nuevo fabuloso, 1000 veces mejor que el que había perdido, una casa nueva, amigos nuevos, lo de este chico lo superé así en 15 días, o sea, todo regalado. Y la quinta cosa que pedía, yo de Señor, yo te quiero conocer, porque ahora, claro, me he dado cuenta de que cuando te apoyas en las cosas de este mundo y se te caen, pues de repente no tienes dónde agarrarte, ¿no? Pues yo de verdad quiero conocerte, saber que existes, que actúas. Y entonces, pues a los 15 días de pedir esto, justo empezó la Cuaresma, yo fui a la parroquia al miércoles de ceniza, y el sacerdote en la homilía dijo, bueno, ya sabéis que hoy es un día de ayuno y oración, tal. Y yo dije, pues yo ni ayuno, ni oración, ni nada, ¿no? Y entonces, no, perdón. Justo antes de ir a las cenizas, que todo es muy importante, justo antes de ir a la ceniza yo iba en el autobús y me encontré con una hermana de la Madre Teresa, empiezo a hablar con ella y le cuento, no, pues estoy yendo a vuestra casa a rezar, tal. Y me dice la monja, ¡ah, qué bien! ¿Y cuándo vas a entrar con nosotras?
Y yo, no, ¿cómo que entrar con vosotras? No, yo ni de broma, ¿no? Yo es que me quiero casar, quiero tener una familia, tal. Ya, si nosotras también tenemos hijos, tal. Y yo, no, ya sé que vosotros también tenéis hijos, pero yo no quiero ese tipo de hijos. Yo quiero tener mis hijos y a mí no me hables de entrar con vosotras porque ni de broma, o sea. Y entonces la monja se me queda mirando, me dice, bueno, pues pregúntale al Señor qué quiere de ti. Y entonces esta frase, a mí un antes y un después en mi vida, o sea, me cambió por completo, porque pues me di cuenta de que yo me consideraba cristiana, católica, súper practicante, súper todo, pero yo jamás me había planteado que el Señor pudiera tener otro plan para mí distinto del que yo tenía. O sea, es que entonces me quedé, ¿cómo? ¿Pero qué dices? O sea, que de repente caí en la cuenta y digo, Belén, que tú te las estás dando de cristiana, nunca te has planteado esto, o sea, tú tienes muy claro tu plan desde que eres niña y ya está, y tú te vas a casar y punto. Y entonces, pues, me lo tomé súper en serio esto, de ahí, esto fue el lunes, el miércoles de ceniza, fui a la parroquia y yo, ya muy en serio, no, yo tengo que saber qué quiere Dios de mí, porque a ver si Dios quiere que yo sea monja, y yo aquí despistada, a por uvas, pues no, tengo que saber ya. Y entonces fui a la ceniza, fue cuando el sacerdote dijo esto, y entonces salí de la parroquia diciendo, no, yo tengo que ayunar y rezar porque a mí tengo que saber si Dios quiere que yo sea monja. Y entonces pues me fui a mi casa directa. Normalmente yo siempre me conectaba en Facebook, en aquella época existía Facebook, no había Instagram. Antes de irme a dormir me tenía mi rato en Facebook, tal, y dije, no, yo hoy no voy a conectarme porque yo tengo que ayunar para ver qué quiere Dios de mí. Y me senté en mi cama y le pregunté al Señor, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y en ese momento se me apareció el Señor. Así, literalmente, o sea, una experiencia súper fuerte. Ya está, cuando se aparece el Señor, se aparece, o sea, no se puede describir con palabras, el que lo vive, lo ha vivido, sabe lo que es. No me dijo, yo le preguntaba, ¿pero tú quieres que yo sea monja? No me contestó a esa pregunta, ni me contestó a qué quería de mí, pero ahí estaba él. O sea, llamándome, o sea, fue una experiencia del amor de Dios muy fuerte, pero a la vez, claro, mi cabeza ya empezó a maquinar. Esto es porque tú quieres que sea monja, ¿verdad? Y ya me estás llamando, ¿verdad? Que no voy a ser monja, que no me llames, que yo no, que conmigo no cuentes. Entonces fue una experiencia así como, por un lado, muy fuerte del amor de Dios, pero por otro lado mi cabeza, mi razón no paraba de decir, ni de broma, a mí no me llames, que no. Y nada, así estuve. Bueno, ya me quedé dormida, al final ya pues no sabía ni qué tenía que hacer, digo, pero dime algo, no me decía nada, solo estaba ahí conmigo. Pero al día siguiente, pues ya me desperté otra persona, completamente, o sea, no completamente, obviamente, sigo siendo la misma hasta el día de hoy, pero cambié, desde esa noche cambié, o sea, pues de ser muy mundana, muy... pues eso, como cualquier persona del mundo, pues a partir de esa noche ya lo único que quería era estar con el Señor, iba buscando capillas por todas partes, pues si hasta ese momento, cuando me sobraba a lo mejor un rato entre una cosa y otra, me metía en Zara para comprarme algo, pues a partir de esa noche ya se acababa, ya me sobraba un rato, buscaba una capilla, pues eso, ¿no? Como que empecé a ver que lo que mi corazón anhelaba era estar con el Señor. Y en ese momento, pues a la semana otra vez, no solo me había concedido ya un trabajo, pues que me da otro trabajo, o sea, que el que ya tenía era estupendo, allí de babysitter, pero que estaba fenomenal para aprender inglés y todo, pues me da otro trabajo aquí en España. Me escribe en un correo una amiga, periodista, diciéndome que necesitan una periodista para la revista Misión y que habían pensado en mí. Y yo, bueno, esto ya, o sea, primero, en periodismo la tasa de paro es del 100%, o sea, poca gente de las que nos graduamos encontramos un trabajo de verdad de periodista, o sea, lo normal es acabar en cualquier otro trabajo, y a mí no solo me sale un trabajo, o sea, no solo sin que buscarlo, me aparece un trabajo así caído del cielo. Y entonces, pues nada, me vuelvo a España por este trabajo y empiezo a trabajar en la revista Misión, y entonces, bueno, pues ahí ya
como que el Señor me empezó como a formar, ¿no? En lo que significaba ser cristiano, que yo hasta ese momento ni me había enterado. A través del trabajo, a través de todo, ¿no? Porque yo ya volví a España pues siendo otra persona, ¿no? Ya con pues interés por querer conocer al Señor. Y en esto, que al mismo tiempo, es que todo ocurrieron un montón de cosas en 3 meses, o sea... al mismo tiempo, esta amiga mía, que no había querido que yo fuera con ella a Calcuta, pero al final había ido con ella, pues me dice que ella se quiere ir a hacer, iba a terminar la carrera ella también, y que se quiere ir a hacer una experiencia larga de misión, porque lo de Calcuta se le había quedado corto, había sido solo un mes, quería tener una experiencia más larga. Y estaba con esa mentalidad, ¿no? Y entonces que me venga mi amiga y me diga, vente conmigo 5 meses a Etiopía, digo, ¿pero qué dices? Eso es una pérdida de tiempo, o sea, eso es perder mi tiempo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en Etiopía? Perder mi tiempo con los pobres, ni de broma, te buscas otra amiga. Pero ella me insistía, y yo, que te busques otra amiga, porque tengo que ser yo, que se vaya otra persona contigo. Y ya como me insistía, pues ya al final dije, a ver, Belén, tú decías que te habías encontrado con el Señor y que querías hacer su voluntad y conocerle y tal, pues bueno, pues a lo mejor, pues plantéate que a lo mejor te tienes que ir a Etiopía, ¿no? Entonces ya meses después me empecé a plantear, oye, a lo mejor es verdad que me tengo que ir a Etiopía. Bueno, me lo empecé a plantear, pero muy pensando que ni de broma. Entonces ya una mañana, que ya tenía, porque ya mi amiga ya me decía, oye, que hay que pensar a tomar una decisión, a empezar a organizar esto, pues ya una mañana, pues ya rezando, le pregunté al Señor, oye, ¿tú quieres que yo me vaya a Etiopía? Pero pensando que es que, vamos, que ni de lejos. Y entonces digo, bueno, ¿yo cómo puedo saber si el Señor quiere que me vaya a Etiopía? Y entonces, bueno, pues hice lo típico que nos enseñan en el camino, que es pues abrir una palabra al azar. Entonces, de toda la Biblia, así abro la Biblia al azar, sin mirar. ¿Quieres que me vaya a Etiopía? Y pongo el dedo y lo que me sale es, cuando Dios llama a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo estaba en casa de mis padres en ese momento diciendo, me tengo que ir a Etiopía, y me contesta esta frase, el Señor. Entonces, claro, imposible. Y además, la paz que me entró y la alegría que me dio en ese momento, o sea, cuando Dios te habla, es claro, ¿no? Porque yo, que ni me lo planteaba, pues de repente fue ver que sí, que me tenía que ir, y pues con una paz y una alegría impresionante, ¿no? Que yo veía que eso no venía de mí ni de broma, ¿no? Y entonces, pues me fui 5 meses con esta amiga a la locura otra vez, que no sabíamos ni dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer. Ahora ya como que esto del voluntariado está como muy de moda y todo el mundo se va al voluntariado, pero cuando yo me fui no era tan normal irse de voluntariado, y muchísimo menos 5 meses. Entonces, pues bueno, es que esto no me quiero enrollar, que ya me estoy enrollando. La experiencia en Etiopía pues fue impresionante, fue un regalo de Dios. O sea, yo veo que el Señor al final se sirvió de aquella experiencia con la excusa de que supuestamente yo iba a ayudar a Etiopía, que, bueno, pues haces lo que puedes y tal. Pues con esa excusa fue que el Señor quería como mostrarme más todavía lo mucho que me quería, mostrarme más todavía que existía, que era real, que está aquí, aquí con nosotros, no lejos en el cielo, sino aquí. Fue una experiencia como de cielo en la tierra, o sea, yo viví los 3 primeros meses como estar en el cielo, o sea, impresionantes. Estuvimos en un orfanato de las hermanas de la Madre Teresa, en el norte de Etiopía. Al principio fue durísimo, pero ya una vez que aceptas que, bueno, aquí Dios me quiere y venga, vamos, Señor, ayúdame ya que me quieres aquí, y te dejas ayudar, bueno, pues ya fue como que el Señor empezó a derramar sus gracias sobre nosotras, impresionante. O sea, cada segundo era como un regalo. O sea, yo no he vuelto a vivir una experiencia así, tan fuerte como del amor de Dios, de felicidad, de estar en el cielo, de felices con esos niños. Esos niños les queríamos como si fueran nuestros hijos. Pasaron de ser unos salvajes a mis niños, a los que me encantaban, o sea, impresionante, con las hermanas, impresionante, todo era impresionante, ¿no? O sea, una experiencia increíble. Pero claro, esa experiencia se acabó. Bueno, esto es que me estoy alargando, y entonces, bueno, había preparado esto para enseñaros Etiopía por el que no lo conociera, que es precioso. Este es el lugar más verde todavía, donde me parecía como estar en el paraíso, o sea, vivir aquí me parecía como increíble, 5 meses.
Luego esta es esto después, otra parte de Etiopía que no es tan maravillosa, que es el desierto. También pude conocer a los combonianos, que me impactó mucho también su misión, porque estaban en la frontera entre Etiopía y Sudán, y en un lugar de primera evangelización total, pobrísimo, evangelizando a una tribu que no había sido nunca evangelizada, porque están marginados los gumus, están marginados tanto por Sudán como por Etiopía, nadie les quiere, tanto a nivel político, social, eclesial, y ellos estaban ahí viviendo en una pobreza total para llevarles la iglesia, y me impactó muchísimo. Para mí esa fue una primera experiencia de misión Adyentes de verdad, que ya como que despertó en mí, como por primera vez yo creo, el deseo de querer ser misionera, por ver cómo estos hombres estaban ahí, y además que se centraban en llevarles el evangelio, en darles catequesis. Este sacerdote, el padre Juan, estaba allí y se iba por las tardes, recorría los poblados, hacía, no sé, un camino complicadísimo de hora y media de coche para ir a dar catequesis a las tribus. A veces me impresionó muchísimo, y luego llegaba allí y eran todos niños, no había adultos, y yo decía, pero este hombre se ha hecho todo este camino para que luego no haya adultos para escucharle, o sea, ¿cómo sigue viniendo? Yo ya lo habría dejado, yo ya habría dicho el tercer día, yo ya no vengo más, o sea, si no me va a ir, no tengo público, ¿para qué voy a venir, no? Yo que soy periodista y todo eso es en función de tener público, pues si no hay público no hablas, ¿no? O sea, pues me impresionó mucho, ¿no?, que él siguiera yendo un día tras otro y para construir esta misión. Y entonces ya despertó en mí querer ser misionera, pero yo, como seguía con lo de que me quiero casar, era como para mí una división muy grande, o misionera o casarme, yo no lo concebía junto. Y entonces pues volví a España, se acabaron los 5 meses, y bueno, pues la vuelta a España fue un choque súper fuerte, me costó muchísimo, y porque yo allí estaba feliz en mi salsa, y de repente llegar aquí, bueno, me costó mucho, pero bueno, al final tuve que entrar, y volví a trabajar, y volví a mi vida aquí. Seguía buscando un novio, que era lo que yo quería y tal, pero nada, yo me empezaba a dar cuenta que no, que lo que yo buscaba, que era tener novio y casarme y llevar una vida como la gente de aquí, que no, que a mí eso en el fondo no me hacía feliz. Y entonces pues nada, tenía una vida normal como la de todos los jóvenes, con mi trabajo, mis salidas y todo, pero que no era feliz. Y después de un tiempo, pues ya digo, pues ¿qué hago? Algo tendré que hacer, ¿no? Y el día de San Ignacio de Loyola, en la JMJ de Brasil, estando en Brasil, en la JMJ, pues ese día, por una catequesis, pues en la que el catequista nos habló un poco de la vida de San Ignacio de Loyola, pues yo ahí vi que el Señor me llamaba, que me estaba llamando tiempo, que yo no quería escucharle, que yo seguía empeñada en el novio, pero que como a San Ignacio de Loyola, pues el Señor me llamaba a seguirle, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de ese día, pues como que volví un poco a buscar, ¿no? Realmente qué quería Dios de mí, no lo que yo quisiera, sino qué quería Él. Y en esa búsqueda, pues conocí a un sacerdote misionero, el padre Christopher Harley, que estaba de misionero en Etiopía, y bueno, me invitó a ir a conocer su misión. Yo, como siempre, me resistía, pero fui. Y otro verano, porque yo dije, otro verano más de misiones, pero ya me he ido suficientemente de misiones, ya otro verano más no quiero. Pero bueno, al final fui, y entonces pues ese verano con el padre Christopher, que él estaba en la frontera entre Etiopía y Somalia, ahí os lo señalo, en una zona desértica. Somalia realmente está dentro de Etiopía, pero es más Somalia. La población es somalí, es desierto somalí, viven como nómadas todavía a día de hoy, en tiendas, viven del ganado. Y bueno, pues aquí, pues una noche, estando con el padre Christopher, a él había invitado a su obispo, el obispo de Toledo, había otro obispo de Etiopía, pues estábamos una noche ahí, los jóvenes que habíamos ido ese verano, con todos estos obispos y tal, y hablando de la misión, pues uno de estos obispos misioneros dio su testimonio de misionero y tal, y pues yo esa noche vi clarísimo que el Señor me llamaba a mí a la misión, y que lo que vi, y esto es muy importante, y es que yo hasta ese momento como que lo había descartado, porque yo asociaba mucho la misión a ser monja, no concebía otra manera de ser misionera, ¿no?, siendo monja.
como yo no veía la llamada a la vida religiosa, porque es que no lo veía ni, pero vamos, ni de lejos, pues entonces yo decía, no, yo no puedo ser misionera porque yo no veo que el Señor me llame a ser monja. Entonces, pues lo descartaba completamente, ¿no? Y entonces esa noche, no sé ni por... Sí, pues a lo mejor este obispo dijo algo o algo, pero como que yo vi muy claro que el Señor me decía, vamos a ver, tú por tu bautismo ya has sido enviada. Yo esto ahora lo sé, pero yo en ese momento no tenía ni idea. Ya has recibido el Espíritu Santo, ya has sido enviada a la misión, ya por tu bautismo tú eres iglesia y yo necesito que la iglesia llegue a este lugar y tú no tienes que esperar a ver si te llamo a ser monja para ser misionera. No, ya por tu bautismo tú puedes ser misionera. Todo esto fue el Espíritu Santo, porque nadie me dijo eso, o sea, que lo entendí así y entonces ya, puedes ser misionera hoy, ya está. No necesitas ser que te consagren, ni hacer votos de nada, ni nada. O sea, hoy, ya. ¿No? Necesito que la iglesia venga aquí. Tú eres cristiana, estás bautizada, pues ya está. Entonces, en ese momento yo dije, pues sí, Señor, pues si tú me llamas, pues ya está, pues vengo. Y en esa noche tomé la decisión de irme. No se lo dije a nadie hasta como 3 días después, porque estaba muerta de miedo, o sea, luego un miedo, dije, pero, a ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo que voy a venir aquí? ¿A qué? Esto es pobrísimo, y si me enfermo, ¿qué pasa? Y tal, o sea, ya luego te entran todos los miedos, ¿no? Pero delante del Señor en la oración, pues veía que todos los miedos se disipaban, y entonces, pues ya como al 4.º día ya se lo dije al sacerdote, y me dijo, bueno, pues venga, pues bienvenida. Y entonces nada, volví a España, dejé mi trabajo, por fin había conseguido un contrato indefinido, pues dejé el trabajo, se lo dije a todo el mundo con muchísima alegría, la verdad, y me fui. A la locura, porque no sabía muy bien ni a qué iba ni a nada. Pero yo recuerdo el día que aterricé en Etiopía sin billete de vuelta, la felicidad tan grande que yo sentí ese día, porque me di cuenta de que yo era como la 3.ª o la 4.ª vez que viajaba a Etiopía, no sé por qué siempre a Etiopía, y siempre cuando viajaba pues me daba como pena que me tenía que regresar, o sea, siempre tenía una tristeza de, joder, sí he venido, pero vengo solo por un mes, vengo solo por 2 semanas, vengo solo por tal. Y entonces, esta vez que volví sin billete de vuelta, dije, no, estoy aquí y me quedo, no me vuelvo a España. O sea, una felicidad impresionante. Aquí estoy, Señor, lo que tú quieras, ¿no? O sea, no sé a qué vengo, no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero aquí estoy. Y bueno, pues estuve 1 año y medio en esa misión y fue pues impresionante. Otro regalo más del Señor, increíble. Con el padre Christopher se había ido a vivir una misionera de la caridad que se había salido de la Madre Teresa, porque ella veía que el Señor ahora le pedía otra cosa, y ella justo acababa de llegar también, fue todo como providencial, coincidió todo, acaba de llegar, y entonces ella empezó a hacer misión en un sitio musulmán 100%, donde no había sí una pequeña iglesia ortodoxa y algún evangélico, pero presencia católica, pues estaba este sacerdote solo y que no sabía muy bien ni por dónde empezar, y ya está. Y entonces pues fue empezar de cero, que no sabíamos ni qué hacer los primeros días, pero pues con esta hermana, como ella tenía mucha experiencia por su congregación, pues nada, empezamos a ir a visitar a los enfermos, llevarles al hospital, tal, y bueno, pues ahí empezó de repente pues a darse pues unos frutos muy rápidos que yo estaba como alucinada, o sea, de madre mía, pero esto es increíble, o sea, pasamos de no saber qué hacer las primeras semanas a pues de repente empezar a conocer a las mujeres de la ciudad más pobres, que eran pues chicas muy jóvenes que llegaban de toda Etiopía en busca de trabajo allí, que a lo mejor habían tenido problemas con sus familias, les echaban de su casa, tal, llegaban allí desahuciadas y empezaban a trabajar para los soldados, porque como esta es una zona de frontera entre Etiopía y Somalia y tal, pues y Somalia pues es muy inestable y hay mucha inseguridad, pues estaba el ejército protegiendo la frontera, y donde hay ejército hay prostitución, eso es así en todas partes. Entonces pues estas mujeres caían en prostitución, contraían el SIDA y morían de SIDA dejando hijos huérfanos, bueno, una tragedia. Entonces pues empezamos a ayudarlas, llevándolas al médico, tal, y pues yo me hice amiga de ellas sin conocer el idioma ni nada, pero no sé cómo, yo empecé a hacerme íntima amiga de estas mujeres. Y ya, pues, una de ellas se estaba muriendo por SIDA
Y su médico nos dijo, mira, esta mujer se está muriendo, no puede seguir viviendo en el prostíbulo, no puede seguir bebiendo como bebe, entonces tenéis que ayudarla porque si no la ayudáis se muere. Y entonces pues ya, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues nos inventamos empezar a ayudarla, a enseñarlas a coser unos bolsos, una excusa como para salvarlas la vida, ¿no? Y así pues surgió una misión preciosa con estas mujeres, que les llevábamos a la misión todos los días con la excusa de enseñarlas a coser y tal, cuidábamos de sus niños en una guardería que nos inventamos y bueno, pues fue una experiencia para mí brutal de ver cómo Dios nos quiere a todos, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, que Dios quería a estas mujeres que en Etiopía eran las últimas de las últimas, desahuciadas, que estaban todas al borde de la muerte por el SIDA, pues que gracias a través de nosotras, pues estas mujeres se recuperaban, recobraban la salud, dejaban la bebida, dejaban la prostitución, empezaban a ser cariñosas con sus hijos, empezaban a poder cuidar de sus hijos, escolarizamos a los niños estaban siempre por la calle abandonados, pues empezaban a ir al colegio, pues empezaban a vivir con una dignidad, ¿no? Y para mí fue ser testigo de esto, de cómo Dios a través de la Iglesia pues da una dignidad a los que viven como animales, ¿no? Siendo personas, pues fue para mí una experiencia increíble, ¿no? Entonces, o sea, como que yo ya ahí que veía claramente, o sea, esto es a lo que yo le quiero dedicar mi vida, o sea, no hay nada mejor ni casarme ni vamos, o sea, que sí no tiene nada que ver, o sea, con esto, ¿no? Con poder llevar el amor de Dios a los que viven en la miseria y en la oscuridad absoluta. Pero, bueno, pues como los planes del Señor y nuestra vida están en sus manos, pues Dios, cuando yo estaba en la mayor de mis felicidades y creyéndome la Madre Teresa de aquel lugar, me puse enferma y me tuve que ir de allí de un día para otro sin despedirme de nadie y tuve que volver a España. Y estando en España, pues el Señor cambió mis planes por completo y me llevó a otra misión, y no me voy a alargar más porque ya se va a acabar el tiempo, y me llevó a otra misión porque al final este sacerdote pues un poco me estaba ayudando a discernir, porque él veía que yo, vamos, que de ahí no me movía ya, que me enterraran en Somalia, que yo de ahí ya no me iba. Claro, este sacerdote decía, a ver, si tú quieres ser misionera para toda la vida, fenomenal, pero al final lo tienes que hacer enviada por alguien y respaldada por alguien, ¿no? Y tenía toda la razón. Y al final tú no puedes depender de mí, porque a mí si me pasa algo el día de mañana, ¿qué va a ser de ti? Entonces me decía, bueno, entonces él me decía, ¿tú querrás ser monja? Y yo, que no quiero ser monja, ¿cómo lo tengo que decir? Entonces ya pues como con la excusa de esta enfermedad, pues ya el sacerdote me dijo, mira, Belén, si tú quieres ser misionera tendrás que tener una comunidad con la que ser misionera. A mí eso ni me importaba en aquel momento, claro. Entonces, bueno, pues de repente me vi en Madrid teniendo que supuestamente buscar una comunidad con la que ser misionera. Y yo, pues ni idea, ¿no? Yo lo único que quería era volver a esa misión con esas mujeres y esos niños. O sea, a mí me daba igual la comunidad y que me enviara el obispo ni nadie. O sea, que no, que yo quería estar allí. Pues ahí tuve que aprender la obediencia, que al final la misión no es nuestra, que es Dios quien te envía y en su iglesia y que hay que obedecer. Y entonces me tocó aprender a obedecer y de olvidarme de esa misión. Y entonces, bueno, pues hice unos ejercicios espirituales para ver qué quería Dios de mí. Y bueno, pues ocurrieron una serie de cosas que al final vi que igual que me cuesta explicarlo esto, ¿no? Que lo que tocaba en ese momento era, vale, volví a la misión, pero ahora, como había dicho este sacerdote, pues respaldada por la iglesia y con una comunidad, ¿no? Entonces, como yo siempre había estado en el camino necatecumenal, pues en el camino me dijeron, oye, pues si tú quieres ser misionera, puedes venir con nosotros. Y bueno, pues yo al principio no lo veía porque yo quería volver aquí, pero al final, claro, después de estos ejercicios, pues ya como que tuve que abrirme a la voluntad de Dios, ¿no? Que a veces cuesta. Y bueno, pues con la ayuda de la Virgen María, que un día me dio una gracia de, venga Belén, obedece, no vas a hacer lo que tú quieres, sino obedece a la iglesia, pues de repente me vi en Roma, en Italia, en una convivencia en la que me iban a mandar de misión al mundo, a cualquier lugar del mundo. Y bueno, yo muerta de miedo porque mandaban a mucha gente a China. Y yo dije, mira, yo a China ni de broma. O sea, a mí mandadme a cualquier lugar, pero a China ni loca. Entonces, no me gusta la cultura asiática y no.
Y entonces, bueno, pues ya ahí muerta de miedo con lo de China, pues resulta que me mandaron a Etiopía de vuelta. O sea, fue como otra vez otra señal del Señor, ¿no? De que no te fías de mí, desconfías de mí, crees que te voy a dar lo peor, lo que tú no quieres. Pues no, ves que aquí estoy, que te mando, te vayas a Etiopía, que al final pues era donde yo, bueno, pues lo que me gustaba, donde ya conocía el lugar y tal. Entonces, bueno, pues regresé a Etiopía, pero esta vez en otra realidad completamente distinta, que era como misionera laica con el camino neocatecumenal, o sea, otra realidad, y en Addis Abeba, la capital, nada que ver ya con lo que había vivido, ¿no? De repente, pues tuve que volver a vivir a una gran ciudad, otra vez a empezar una misión de cero. Siempre el Señor me pone en misiones de empezar de cero, y como laica y con laicos, porque allí lo que había era una familia española que estaban de misioneros con sus 7 hijos, y bueno, a mí aquello me pareció una locura total, o sea, bueno, yo me quería volver todo el rato aquí al desierto, y yo decía, Señor, ¿pero dónde me has mandado? ¿Qué es esto? O sea, y hacer misión como laicos, ¿no? Ya está. Y que no, bueno... La familia se volvió a España y de repente me vi yo sola, allí con un sacerdote, teniendo que empezar una misión de cero. Y bueno, pues al final, al Señor fue abriendo el camino, que al final estuve 4 años en esa misión, en Addis Abeba. Tuve que cambiar el chip completamente. Y pues estuvo muy bien porque yo tanto que insistía, yo no quiero ser monja, pues muy bien, no quieres ser monja, pues ahora tienes que vivir como laica. Entonces tuve que aprender a vivir como laica de misión, y me sirvió muchísimo para eso, ¿no? Pues para decir, venga, ahora vives como laica. Pues trabaja, bueno, tuve que volver a trabajar, todo, bueno, toda una locura era. Aprendí el idioma y bueno, pues me sirvió como para poder tomar esa decisión de que yo, vale, quería vivir como laica, pero es verdad que dentro de como laica, pues yo veía claramente que el Señor me llamaba a la vida consagrada, pero laica. Entonces, pues también eso fue un tiempo muy bueno para mí, pues de confirmar esa llamada a la vida consagrada, pero laica, dentro de la libertad total en la que vivía, porque allí nadie me decía lo que tenía que hacer, o sea, en la libertad total, ¿no? Y luego pues también fue una experiencia muy buena para, ¿cómo lo explico? De experiencia de ver que la misión de la Iglesia principal es anunciar a Jesucristo. O sea, porque en África pues a veces se cae mucho en la tendencia, yo lo he visto mucho en Etiopía, que la Iglesia se convierte en una ONG. Esto lo dicen ellos mismos, vamos, todos con quien hables allí, todo el mundo tiene este trauma. No, es que nos hemos vuelto una ONG y no saben cómo salir de eso. Nos hemos vuelto una ONG y no sabemos cómo hacer para ser iglesia. Y porque al final pues abres proyectos, claro, y es tanta la necesidad, es tanta la pobreza que lo que te sale del cuerpo es proyectos y proyectos y proyectos. Pero claro, al final tanto proyecto se puede dar el peligro de que olvides también la parte de que al final todos necesitamos escuchar y que se nos anuncie a Jesucristo, ¿no? Y el amor de Dios. Y para mí esta fue una experiencia muy fuerte de esto, de ver que la principal misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo y llevar a las personas a Jesucristo, que por supuesto está fenomenal hacer colegios y hospitales, pero que todos esos son medios para una finalidad que es la de anunciar a Jesucristo. Y que si no llegamos a esa finalidad, pues todos los demás medios, pues hombre, estarán muy bien, pero es que eso también lo puede hacer una persona que no tiene fe. Y pues después de 4 años, otra vez, el Señor me cambió los planes y de repente pues me vi de vuelta en España y en mitad de la pandemia y bueno, fue todo un follón y sin entender muy bien por qué, volví a España. Tuve que adaptarme de nuevo a la vida de España, otro cambio súper radical, porque yo era etíope ya, hablaba el idioma, todo, o sea... y llevo 4 años en España, creo, o casi 4, y pues ahora viendo, pues eso, que también soy misionera aquí, aunque me ha costado aceptarlo y entenderlo, porque yo quería volver, pues siempre queremos volver a lo de antes, ¿no? Atrás, entonces yo quería volver atrás, pero no, pues ahora aquí. Y cuando he aceptado que Dios me quiere aquí de misionera, pues me doy cuenta de que realmente aquí la misión también es bastante grande y bastante más difícil que en África,
porque pues en África al fin y al cabo la gente es religiosa de por sí, no sé, en general nadie duda de la existencia de Dios, mientras que aquí pues ya sabéis, ¿no? Dios ya no existe en el plano social, entonces es más difícil pues dar testimonio con la vida, de todas las maneras, con la vida, con las palabras, de todas maneras, en un ambiente tan secularizado como estamos aquí. O sea, entonces, reconozco que me está siendo más difícil que en África, porque todo va en nuestra contra, ¿no? Pero a la vez también pues veo un apoyo muy grande de la Iglesia, porque la Iglesia aquí me parece impresionante, o sea, de fuerte en comparación con África, ¿no? O sea, o al menos en Madrid. Creo que tenemos una Iglesia muy fuerte, una vida en las parroquias muy activa, muy buena. Entonces, yo aquí me siento muy respaldada, o sea, creo que en ese sentido. Tal es así que a veces el peligro quizás es quedarnos un poco en nuestra burbujita, ¿no?, de católicos y no salir al mundo, ¿no?, que al final está muy necesitado y además muy abierto. Yo creo que desde la pandemia se ha abierto la gente más, ya no existe ese rechazo a Dios que existía antes y la gente está como buscando y viéndose necesitada de vida espiritual, ¿no?, y lo buscan en el yoga y en la meditación cuando lo tenemos en la Iglesia Católica. Entonces, pues esta es la historia. Aquí tengo que seguir aprendiendo a vivir como laica, trabajando como todo el mundo, que es lo más difícil, me parece, porque después de vivir una vida hippie de misión, pues la verdad, volver al trabajo es duro, como se trabaja aquí, que es que estamos también en un ritmo, también eso me ha costado, pero bueno, pues al final aprendiendo a vivir, ¿no?, como vivimos los laicos, porque al final yo creo que ahora mismo la misión está en nuestras manos, o sea, el protagonismo es de los laicos y se está viendo, ¿no?, en todas las realidades, al menos en España, todas las realidades nuevas que están surgiendo, que el Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia, la mayoría son de laicos. Entonces, creo que ahora, por supuesto todos, o sea, la Iglesia todos, los sacerdotes, los religiosos, todos, ¿no?, pero que veo que ahora va como que el protagonismo lo tenemos nosotros más que en otras épocas de la Iglesia, de la historia. Y ya está. Bueno, hay preguntas. Uy, y no pasan las fotos, perdón. Bueno, esto, nada, ya se acabó el tiempo. Esto es en Addis Abeba. Estas son las familias que había ahí en misión, que estuvieron un tiempo. Y ahora, pues, el mundo entero. ¿Alguna pregunta? Ahí hay una pregunta. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Fenomenal la presentación, me ha gustado mucho. Eso que has dicho al final del yoga es bastante peligroso, la gente no lo sabe, es una cosa bastante negativa. Yo tuve una experiencia de misión muy cortita, lo tuve con 22 años, sí, en el 92 tuve una y ahora he tenido otra hace poco en Paraguay y justo había una familia que era Kiko, del camino neocatecumenal. Y recuerdo que los conocí y me gustaba mucho porque ellos iban donde no quería ir ni los curas de allí de la diócesis, que era la cárcel, que a mí me sorprendía porque les recibían muy bien pero no querían ir. Y mi pregunta, porque ellos eran como, sinceramente, como un poco cerrados, ¿no? Vivían en una familia, no eran españoles, no recuerdo dónde eran, pero españoles no eran. Y eran muy majos, muy agradables y tal, muy trabajadores, pero nunca pude entender qué tipo de misión hacían ellos. Si una misión, digamos, diocesana o una misión neocatecumenal. ¿Y cómo es una misión neocatecumenal? Esa es mi pregunta. Porque entiendo que tú cuando fuiste como neocatecumenal allí al principio, ¿no? Y esa era la duda que tenía. Sí, sí. La misión del camino catecumenal se supone que es ponerse al servicio de la diócesis y del obispo, sobre todo en las parroquias, para formar comunidades en las parroquias, comunidades de fe. Entonces, luego ya dependiendo de la realidad de cada país, de cada diócesis, incluso de las propias personas y de los propios misioneros, pues se hacen unas cosas o hacen otras, pero como si son familias, pues su misión es trabajar como cualquier laico, tener su trabajo, llevar a los niños al colegio y hacer vida normal, se supone, como una familia más del lugar, pero siempre pues con alguna tarea específica en la parroquia o
También depende de si es una misión adyentes o es una misión de parroquia, porque sí que hay esa distinción dentro del camino. Te pueden mandar como familia de misión en parroquia, y ahí sí que ayudas más a la realidad de la parroquia, o misión adyentes, que es otra cosa nueva, bueno, nueva, no tan nueva, pero que es nueva, que tendrá, no sé, 25 o 30 años, que surgió en el norte de Europa, sobre todo, que como estaba tan descristianizado y las parroquias estaban vacías, pues el camino pensó abrir misiones en los barrios, con las familias, en las casas, porque como la gente ya no iba a las iglesias, pues en el barrio. Y que esa presencia de las familias con un sacerdote, pues esa era la presencia de la iglesia en ese barrio. Eso es una misión adyentes. También depende del país, pues cambia un poco el contexto. Entonces, en Paraguay, pues bueno, no sé en concreto estas familias en qué, cuál era su misión, pero normalmente es formar comunidades allá donde están. Y la evangelización también un poco pues a los alejados, a lo mejor, pues eso es que cuando uno hace evangelización a los alejados, pues no les puede decir ven a la parroquia, porque no van a venir. O sea, al principio es mucho de pues estar tú con ellos en su realidad. Depende, ¿no?, del contexto y de cada persona, pues depende, pero cuando son alejados, de primeras no vienen a la parroquia, ¿no? Hay un tiempo de preparación hasta que a lo mejor vienen a la parroquia, pero también depende del contexto, del país, o sea, cambia mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, lo primero, está genial. A mí me gustaría que hablaras un poquito más, si puedes, de la vocación laical consagrada, ¿no? Que es verdad que como que te diste cuenta que querías ser laica, pero también consagrarte a tope, ¿no?, al 100% a la misión y a la evangelización. Entonces, no sé, un poco para que lo escuchen, ¿no? Que es verdad que es como un pasito más. Ser laico, o sea, la vocación laical, que es la natural del bautizado, pero luego cómo vistes o cómo discerniste la consagración, ¿no? Y... es que esto es otra media hora de testimonio. Bueno, porque, a ver, es verdad que la vocación de laico consagrado yo creo que es una vocación que se está redescubriendo en la Iglesia, que la hubo desde los inicios, pero que luego pues la tendencia, como es normal, fue a formar comunidades, como es normal, y entonces bueno, pues eso al final se fue configurando como vida religiosa, y ya como que la vocación de laico consagrado se apagó, y durante siglos creo que estuvo un poco, que ha estado un poco apagada, y ahora ha resurgido desde el Concilio Vaticano II, pero está resurgiendo. Entonces para mí ha sido un camino que yo tengo que recorrer y donde estoy teniendo pocos referentes, porque se está como redescubriendo de nuevo. Entonces yo tenía muy claro que el Señor me llamaba a ser consagrada laica, pero me es difícil encontrar dónde. Y es verdad que gracias al camino, porque en eso también el camino ha sido un poco pionero, yo creo, con nuestra fundadora, con Carmen, que ya era una laica consagrada, aunque no, a lo mejor no lo decía así abiertamente, pero lo era, y Kiko también lo son, pues para mí han sido los referentes que he tenido para ver que lo que yo me sentía llamada existe y era posible, porque si no llegase por ellos, yo no tenía referencias en la Iglesia para vivir esta vocación. Lo único que tenía eran monjas y monjas y monjas, y todo el mundo me decía, hazte monja, vete a un convento, que no estoy llamada a eso. Entonces, para mí ha sido muy difícil esto, porque no encontraba a nadie que me entendiera. Si no llega a ser porque tenía la referencia de Kiko y de Carmen. Ahora sí que ya estoy metida en el mundo, pues ya veo que sí, que existen otras personas laicas consagradas. Y bueno, están las vírgenes consagradas, que es quizás lo más donde yo más encajo o me parezco, y bueno, pues estoy ahora discerniendo si eso es lo que Dios me pide, ¿no? Pero me ha costado encontrarlo, porque también ellas eran y son unas desconocidas a día de hoy en la Iglesia, ¿no? O sea, que es una cosa que el Espíritu Santo está como pues suscitando ahora, hoy, o sea, muy actual.
Pero al final, pues, o sea, yo veo que como la llamada es de Dios, pues es el Señor el que lo va haciendo y que con cada paso que voy dando me va dando la luz. O sea, Él no me dice, dentro de 20 años esto, o sea, que vas a hacer esto, no. O sea, es cada día, ¿no? Como que me va iluminando según voy yo dando pasos. Me va mostrando el camino exteriormente, porque interiormente como que yo ya lo vi claro hace muchos años, pero exteriormente pues como que me lo va mostrando como poco a poco, y a lo mejor no me lo llega a mostrar nunca del todo claro, no lo sé, porque al final la vocación es a seguir al Señor y el bautismo, ¿no? O sea que lo otro pues es importante, pero bueno, que tampoco, no sé, que tampoco, o sea, que quizás también a mí como que no me lo he puesto claro desde el principio, porque al final uno también se puede agarrar a eso, ¿no? Yo soy esto, y el Señor me llama a esto, y ya. No, si es que la vocación es seguir al Señor, sea como casado, como religioso, como sacerdote o como lo que sea, ¿no? Que esa es la vocación principal, y a veces nos despistamos con los títulos y los cargos y no sé qué, y no. O sea, a mí lo que el Señor me enseña es eso, que la vocación es estar conmigo, ya está. E incluso ni la misión va después, o sea, pero lo principal soy yo. Eso lo tengo que aprender estando de vuelta en Madrid, sin misión, o por lo menos no una misión tan de fuegos artificiales como la de Etiopía, ¿no? ¿Y aquí en Madrid qué haces en cuanto a la misión del día a día? Pues mira, he tenido primero que aceptar que tenía que hacer misión del día a día, porque yo estaba acostumbrada, pues eso, a las cosas excepcionales, a Somalia, vivir como la Madre Teresa y tal, y entonces he tenido que aprender a llevar una vida normal, que eso me ha costado. Entonces trabajo para una fundación, eso también me lo puso caído del cielo el Señor, porque claro, yo tampoco quería volver a un trabajo... A ver... o sea, a mí ya la realidad de España cuando me llegó ni me importaba, ni entonces trabajar en nada que tuviera que ver con España no quería. Entonces pues el Señor ahí me puso un trabajo me lo cayó del cielo, que fue trabajar para una fundación católica que precisamente trabaja con los misioneros en África, y entonces ayuda a los misioneros. Bueno, la fundadora es una médico, entonces ella construye hospitales pediátricos o ayuda a religiosas que tienen hospitales pediátricos en Kenia, en Etiopía, y ahora estamos empezando en Uganda. Entonces, bueno, pues yo como soy periodista, cayó del cielo, soy la responsable de la comunicación de la fundación, se llama Fundación Pablo Horsman, y aprovecho y hago publicidad a mi trabajo, y entonces pues trabajo ahí, y luego pues como misionera, pues de todo, porque es que doy catequesis, ahora estoy empezando también porque yo echaba mucho de menos, o sea, como aquí en mi realidad de Madrid me sentía muy alejada de los pobres, por dónde vivo, por dónde trabajo, por aquí en Madrid. Depende de en qué ambiente te muevas, pues uno puede vivir muy ser alejado de la pobreza, ¿no? Y entonces yo me veía así y lo echaba mucho de menos, o sea, la relación con la pobreza. Y ahora ya pues ahí como que ya por fin, después de buscar cómo podía tener yo más relación con los pobres en Madrid, pues el Señor me ha mostrado un lugar que en la Cañada Real estoy ayudando a un matrimonio que está allí viviendo, acogiendo a personas sin hogar, y pues allí también, bueno, no son neocatecumenales, son católicos, y están pero muy misioneros, porque lo que están haciendo pues es impresionante. Entonces pues no, pues un poco ayudándoles, y lo mismo pues lo que Dios me va poniendo, o sea, sin planes, ¿no? Porque al final es el Señor el que te va llevando, ¿no? Bueno, de momento estoy allí ayudándoles en lo que me piden, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Pues entonces pues nos despedimos ya. Damos las gracias a Belén por su testimonio, por abrir su corazón aquí delante de nosotros. Siempre es generoso poneros en su lugar y ver si llegaríais a esa profundidad de testimonio. Es generoso por su parte, y que lo sepamos aprovechar también para nuestra vida, que sea luz para nuestro discernir y para nuestro caminar buscando la voluntad del Señor
que tiene para nuestras vidas. Ya nos despedimos hasta el año que viene. Pues feliz Navidad, que seáis buenos. Y el año que viene, pues el Día de Reyes, que os traigan muchas cosas. Bueno, algunos no se lo merece mucho, pero bueno, como los Reyes son muy buenos, seguro que os las traen, pero podría señalar y no quiero, pero bueno, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Y el Día de Reyes celebramos la jornada de catequistas nativos, bueno, pues que está encomendada al Instituto Español de Misiones Extranjeras, y recordamos a esos catequistas que están en territorio de misión y que en muchos casos, por no decir en la mayoría, son la comunidad cristiana, son los que mueven la comunidad cristiana, los que permanecen, pero los que permanecen en esa llamita, ¿no? Y el sacerdote aparece una vez cada año, cada 6 años, o las religiosas, ¿no? Y les ayudan y demás, pero los que sostienen esas comunidades son esos catequistas nativos que están allí. Entonces, bueno, pues por lo menos que tengamos un recuerdo por estos catequistas, que recemos por ellos el día 6. El siguiente día que tenemos formación a la misión, bueno, el día antes de la formación a la misión se celebra en la iglesia la Beata Pauline Jaricot. El 9 de enero se celebra la Beata Pauline Jaricot, fundadora del DOM, ¿vale? Que esto ya lo deberíais de saber todos, ya con nota, pero lo digo por si acaso. Y el día 10 tenemos formación a la misión, y vendrá Rafael Santos a presentarnos lo que es la infancia espiritual, Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, y lo que es esto de la infancia espiritual, ¿no? Que nos puede venir a todos muchos recordando el Evangelio de para entrar en el cielo hay que hacerse niño, hay que hacerse niño. Entonces, bueno, pues ¿qué es esto de la infancia espiritual a nuestras edades? Que ya tenemos una edad que no somos niños ninguno, ninguno somos niños, no miréis para acá. Y luego, ya os digo lo de enero, aunque luego se repetirá y seré pesado, ya sabéis, el 16 celebramos la fiesta del Beato Paolo Manna, que es el fundador de otra de las obras misionales pontificias, de la Pontificia Unión Misional. Y el 17 tenemos vocación a la misión y vendrá otra Belén. Ya no van a venir más Belenes, creo recordar. No, o sea, pues, es para que a mí, como tengo ya faltas de memoria, pues ya, así no traigo a lo mismo y así no. Y en este caso es una laica dominica, una misionera laica dominica que ha estado, que además trabaja para selvas amazónicas, que es de los laicos, que es de los dominicos, ¿no? Una institución de los dominicos que ayuda a la misión, y ella ha estado muchos años también haciendo experiencias de misión de corta duración con los dominicos. Entonces nos va a contar también su vocación como laica dominica y también sus experiencias en misión. El 19 de enero se celebra en España la jornada de infancia misionera, domingo, ¿vale? Que es pontificia, ¿vale? Pues para que se lo comuniquéis a vuestros párrocos, ¿no? Y se pueda vivir, sobre todo en la misa de niños, ¿no? En la misa de niños, pues ayudar a los niños a vivir la infancia misionera y que sean ellos también misioneros y reconozcan que ellos también hacen anuncio del Evangelio con sus vidas. Y en Madrid, el último sábado, ya se ha quedado como así instituido, ¿verdad? El último sábado celebramos el encuentro diocesano de infancia misionera, posterior a la jornada, porque si lo intentamos celebrar como antiguamente, que lo celebrábamos el sábado anterior, como está muy cerca del inicio de curso, pues como hay que pedir permisos para los padres y demás, pues no llegaban a tiempo y al final venían 4 niños. Entonces, para que vengan los niños de Madrid, pues lo hacemos ese último sábado, ¿vale? Bueno, pues eso es el mes de enero, ya del 2025. Os vais haciendo mayores, no os quiero decir nada. Y nada más, pues lo dicho, muy feliz Navidad y que Dios os bendiga.